agradezco la invitación a todos. Es un gusto compartir con amigos, verdaderos amigos, eh, y en esta gran empresa de hacer presente la bioética de alguna manera y la reflexión del magisterio. Bueno, paso rápidamente a compartir pantalla. Muy brevemente, porque muchas cosas ya las dijo Rodrigo, lo primero es que qué agradable resulta volver a escuchar con tanta frecuencia el nombre de Cristo en un documento pontificio, ¿no? Que es el corazón de nuestra fe, el corazón del magisterio de la Iglesia, es la lente con la cual los cristianos leemos la realidad. No somos políticamente correctos, somos transmisores de un mensaje. Lo que quiero un poquito trabajar con ustedes, compartir en las reflexiones, es lo siguiente: ¿cuáles son el pretexto, lo que justificó? Algunas cosas ya las dijo. Lo primero es León XIII y la Rerum Novarum. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Esto es muy claro desde el momento cero. El Espíritu Santo actúa y el Papa mismo lo dijo con toda claridad en el discurso de los cardenales en su discurso programático. Elijo este nombre por esto, sobre todo la Rerum Novarum. Lo segundo es el Concilio Vaticano II y el Magisterio Contemporáneo, que aparece constantemente en el texto. Está plagado de citas del Concilio Vaticano II. Recuerden que el Papa propuso también, bueno, a ver, el concilio no murió, el concilio apenas se empezó a desarrollar. Entonces tenemos que retomar todo esto. De hecho, en las audiencias de los miércoles él empezó a desarrollar los documentos del concilio, siempre frescos, siempre dejan la huella del Espíritu Santo y es maravilloso. Y el magisterio contemporáneo alude constantemente a, bueno, Pablo VI, a San Juan Pablo II, a Benedicto, al Papa Francisco, constantemente. Es un hombre, se ve que es un religioso también, ¿no? Porque, digo, él no trabaja en solitario, no viene a inventar la realidad. Él se suma a una corriente de gracia y él valora de corazón, por eso tantas citas del concilio. Es como decir, bueno, es la prolongación, es hoy interpretamos de esta manera lo que la iglesia interpretó históricamente así. Y ahí te respondo, Rodrigo, respecto del ya. Ya lo hizo. ¿Por qué? Porque él mira el tiempo desde Dios, con un eterno presente. O sea, no es algo que tenemos que lograr solamente, es algo que es el ya, pero todavía no. Es decir, no es un desafío hipotético, es un desafío que tiene ya una inercia. Y esto lo demuestra con esta cuestión. Y lo tercero, sí, claramente, es un hijo de San Agustín, sobre todo con la ciudad de Dios. Ahí, en esto coincidimos totalmente. Hay un vínculo muy especial entre de León XIII a León XIV. Cito el discurso programático a los cardenales, donde dice: pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera revolución industrial. Hoy, la Iglesia ofrece su patrimonio a todos. Vos decías, Rodrigo, con justa razón, la fe como método hermenéutico. Esta mirada de la ciudad de Dios, ¿qué es lo que uno espera del Papa? Que confirme la fe de sus hermanos. Y entonces los hermanos se miran entre sí y dicen, bueno, en este tiempo donde el Evangelio no me habla de la inteligencia artificial, ¿cómo vivo lo de la inteligencia artificial? Él lo entiende así, como un nuevo desafío. Hoy la Iglesia ofrece su patrimonio de doctrina social para responder. Lo segundo, también, respecto del tema de la voz, vos hablaste de una voz potente, única, esclarecedora. La Rerum Novarum, en un momento de gran confusión, donde todo parecía una encrucijada entre el capitalismo salvaje y el socialismo, donde parecía que no había una salida, León XIII hizo una salida.
Y la salida fue justamente la Rerum Novarum, algo que descolocó a todos los que quedaban en la encerrona de lo individual o lo colectivo. Y me parece que el Papa lo que dice es, lo individual y lo colectivo se interpreta este laberinto en el cual hemos estado encerrados, siempre de los laberintos se sale por arriba, nunca por el laberinto mismo. Por eso levanta la mirada a la escritura, levanta la mirada al magisterio, levanta la mirada a la iglesia que lo precedió, los padres de la iglesia, y desde ahí dice, les pido por favor que miren esta cita. ¿Eh? Cuando le decían al Papa León XIII que no debería desperdiciar energía en cuestiones humanas, sino comunicar su mensaje de vida eterna, él respondía con realismo y sabiduría que el anuncio del Evangelio no puede olvidar la vida concreta de los pueblos. Ahí ya está. Debo decir que cuando escuché dónde ubicar este documento, yo lo pondría en la lógica de la continuidad y la ruptura. Continuidad y ruptura es parte de la historia humana, es decir, hay algo que debe continuar y hay algo que debe cambiar. La Iglesia lo presenta a veces como semper idem et semper renovanda, es decir, siempre, la Iglesia siempre es igual y siempre se está renovando. O, si ustedes quieren, continuidad y ruptura. En este sentido, decía la Evangelium Vitae con San Juan Pablo II, así como hace un siglo la clase obrera oprimida, la Iglesia prestó su voz con valentía, hoy, decía Juan Pablo II, otra categoría está oprimida y en su derecho fundamental a la vida. Por eso la Iglesia debe dar su voz. Y en este sentido, León XIV dice, hoy, de nuevo el hoy, ¿no? El presente constante. La Iglesia es encarnación, es una historia que desde el presente interpreta el pasado y se compromete a un futuro. No es un hoy ataráxico, un hoy que, no se, que simplemente se queda como pasmada ante la realidad. No, no, no. Se entiende también desde la lógica del Antiguo Testamento de que el Dios de nuestros padres es el Dios de la promesa, es decir, el Dios del pasado es también el Dios que nos promete un futuro. Por eso dice el Papa, nos encontramos en la doctrina social de la Iglesia y en su patrimonio principios para pensar, criterios para discernir y juzgar y orientaciones concretas para actuar. Se fundamenta la Sagrada Escritura, la tradición y el diálogo con las ciencias. Esto es un nuevo aporte, ¿no es cierto? A esta tradición viva deseo sumar mi voz. En el número 3 aparece esto. Eh, Retomo, porque sé que muchas de las personas que nos escriben, que participan de esta conferencia, eh, son agentes pastorales, y entonces un agente pastoral necesita para difusión elementos muy, muy prácticos. Y acá les va una cuestión práctica a partir de la frase que cité recién del Papa. La doctrina de la Iglesia es un patrimonio de sabiduría en la que encontramos principios para pensar y criterios para discernir, juzgar y orientaciones. Esto es el viejo método de ver capítulo 1. ¿Quieren ver la realidad, cómo el Papa lee la realidad? Vayan al capítulo 1. ¿Quieren juzgar? Bueno, vayan al capítulo 2. Ahí van a tener los criterios, 2 y 3, perdón, los criterios. Y el actuar tenemos en el capítulo 4, el obrar, el Papa llama obrar, o sea, ver, juzgar, obrar, ver lo que está pasando, juzgar qué criterios de discernimiento tenemos y cuáles son las orientaciones con las cuales tenemos que obrar. Hay algo que dice el Papa, que en el ver tenemos que ver algo nuevo, y lo nuevo es esta condición de que son algunos los que deciden en estas cuestiones. Hay un autor que habla, dice, el conocimiento da poder, provecho económico y dominio. Estas personas no son culpables de nada, pero digo, son las personas que en el fondo deciden muchos de los rumbos
que van tomando. Y el Papa advierte, bueno, cuidado con la responsabilidad que estas personas tienen. Es más difícil gobernar y orientar hacia el bien común, va a decir la Magnifica Humanita, es más difícil cuando no es un Estado, es una cuestión transnacional, son intereses de empresas. Las empresas se mueven por rendimiento, por criterios económicos, no por criterios de caridad y de solidaridad. Entonces, hay que estar muy atento a esta cuestión. El Papa se planta en una pregunta contundente, conmovedora, en medio de la vorágine de TikTok, de X, de los WhatsApp, en medio de esa locura de la cual también hablaba Rodrigo, el Papa hace una pregunta que hace que todo se silencie. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué meta nos trazamos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos? Justamente esta pregunta, ¿hacia dónde vamos?, es la pregunta que la inteligencia artificial no estaba ausente y es el rumbo moral. Cuando uno dice qué deseamos y hacia dónde vamos, se interactúan inteligencia y voluntad para el acto más profundamente humano, que es el acto de libertad. ¿Qué queremos hacer con esta libertad que tenemos? ¿Qué queremos hacer con esta realidad en la cual estamos inmersos? Pongo ante ti el fuego y el agua, pongo ante ti y el bien y el mal. Decide, dice la Escritura. Y esta decisión nos compromete como humanos, pero al mismo tiempo nos hace reconocer nuestra propia dignidad. Por eso viene lo que ya citaron de este doble tipo, ¿no? Por un lado, la Torre de Babel, que se construye de abajo hacia arriba, desde el hombre con pretensiones divinas, o la ciudad celestial, la que en el Apocalipsis baja del cielo, la que propone San Agustín, la Civitas Dei. En una, el lucro, sacrificar a los débiles, la uniformidad, la pretensión de un lenguaje, es muy linda esta frase, ¿no? Una ironía muy fina, la pretensión del lenguaje único, incluso digital, capaz de traducirlo todo se interpreta desde el algoritmo. Y el problema del algoritmo, que como bien se señaló, no es ni bueno ni malo, es tecné, el tema es qué hacemos con esto, es que el riesgo es que termine por dominar al hombre. En el otro lugar, la ciudad de Dios es edificar el bien, aceptar los límites, la fragilidad. Y es ahí donde se va a mostrar la magníficas. La magnificencia del hombre es no mirarse a sí mismo, sino descubrir que es espejo de una magnificencia mucho más profunda, que es la magnificencia de Dios. El paradigma tecnocrático, el lucro, eficiencia y poder, es la pérdida del control sobre las relaciones humanidad y tecnología. Me pareció esta imagen de tiempos modernos de Charles Chaplin, me pareció fantástica para ilustrar esto, porque es el hombre como parte del engranaje, no como el hombre al servicio de la máquina, no el hombre como dueño de la máquina, ¿no? Por eso se me ocurrió presentarlo como, en vez de humanitas serva technologiae, la tecnología serva humanitatis, perdón. O sea que en vez de que la humanidad sirva a la tecnología, que es la advertencia que hace el Papa, sino que la tecnología siga sirviendo a la humanidad. Y en este sentido, les pongo esta pintura de El Bosco, que se llama el carro de heno, donde aparece tres estructuras. Una primera estructura que es la presencia de Dios. Hay un orden en las cosas. Dios está por encima de todo, el hombre ocupando el centro por voluntad divina, pero también porque tiene un compromiso. Y por último, las tecnologías, acá representadas por estas dos ruedas que ven allí, ¿no? Cuando esto desaparece, es decir, cuando desaparece Dios, cuando desaparece la metafísica, desaparece también la persona y desaparece el individuo. Y ahí es donde queda la tecnología reinando por encima de todo
y disponiendo de las personas. ¿Quién es persona? ¿Quién no es persona? ¿Quién tiene derechos? ¿Quién no tiene derechos? Cuando la tecnología es el fin y el hombre el medio, se subvierte la estructura de las cosas. Esto que el Bosco pintó termina dado vueltas, ¿no? Capovolto, dicen los italianos. El Papa también hace un llamado a un lenguaje evangélico, decíamos recién, y presenta unos criterios de discernimiento que son estos, textualmente. Yo lo copié y lo pegué, no estoy diciendo nada de gran creatividad. Un criterio para discernir es la dignidad de la persona, una dignidad que es ontológica, acuérdense la dignitas infinita. O sea, la dignidad acompaña a cada individuo por su condición de persona. Cada ser humano es persona y esta dignidad es inherente a lo que la persona es. Rodrigo tiene un excelente libro, Defender a la persona desde su propia dignidad, ¿no? Su propia ontología. Un viejísimo concepto, pero que hace falta renovarlo porque hemos exacerbado, y sobre todo en nuestros tiempos, tanto el tema de la propiedad privada que nos hemos olvidado de lo que el Papa San Juan Pablo II llamaba una hipoteca social, que es el destino universal de los bienes. Dios ha provisto de los bienes para el usufructo de todos, no solamente de algunos. Tercero, la opción por los pobres. La iglesia ha hecho una opción y la sociedad también tiene que hacer una opción, porque los pobres no son solamente la gente que ha optado por la pobreza. Hay gente que ha nacido en la pobreza, que ha sido condenada, marginada a la pobreza. Entonces, hay una responsabilidad y tenemos que tratar de ayudar que las personas que quieren salir de allí puedan salir. Un tema muy propio de su predecesor, del Papa Francisco, el cuidado de la casa común. El tema de la paz, son criterios de discernimiento. Una planificación responsable, en algún momento va a hablar de la huella digital. O sea, no es solamente una cosa etérea, no. El uso de la inteligencia artificial tiene consumos en la Tierra, de energía, de materiales, de tierras raras, hay un consumo. Entonces, eso tiene que ser planificado. Evaluar el impacto humano que tiene. Fíjense cuántas patologías hoy en día se describen a raíz del uso y de las adicciones. Incluso hay gente que ha hecho juicios a las grandes empresas digitales, las adicciones a lo digital. Incluso hoy en día se habla de una especie de síndrome del a ver si me pierdo algo, tengo que estar todo el tiempo conectado. Voy al baño y me conecto, y voy en el colectivo y me conecto, y estoy en una reunión y me conecto, y voy a cenar con mi familia y estoy conectado. Ese tipo de adicciones, ¿no es cierto? La inclusión de los más frágiles. Esto, la alfabetización digital. ¿Por qué? Porque así como las naciones en el siglo XIX y el siglo XX se preocuparon por la alfabetización de sus ciudadanos, hoy en día la alfabetización o la analfabetización digital deja muchísima gente fuera. Piensen ustedes lo que significa para una persona mayor, primero, acceder a los dispositivos. Pero en segundo lugar, utilizarlo a los dispositivos, donde tienen que pedir turnos por online, tienen que hacer entrevistas, tienen que pagar facturas y que todo eso se presta a una gran confusión. Hay que trabajar en la alfabetización digital. También todo el tema vinculado con la responsabilidad en la investigación y en las industrias respecto de la paz. Esto último, ya estoy llegando hacia el final. eh, me lo hizo llegar el doctor Carlos Castro en una charla que hemos tenido. Son aportes muy interesantes. ¿En qué podríamos decir que incorpora esta encíclica? Miren, la huella digital y la ecología y la explotación humana de la extracción. Esto es una cosa nueva, esta huella digital. El nuevo colonialismo de datos, dice el Papa, cuidado porque los bancos de datos de algunos países pobres son colonizados
utilizados sin ningún tipo de ventaja para el país del cual se toman los datos. Y simplemente presta los datos que son personalísimos, imagínense ustedes una historia clínica, simplemente porque alguien los compra y alguien los puede comprar. Entonces hay que tener cuidado con el colonialismo de datos. Las asimetrías epistémicas, ¿eh? Que excluye, y esto lo agrego yo, tanto de las decisiones, las asimetrías epistémicas me refiero a que no todo el mundo tiene la misma capacidad de conocer y de tomar decisiones. Entonces, excluye las decisiones, que están en manos de unos pocos, como ya dijimos, pero también del uso de la inteligencia artificial. Esto, les decía antes, la higiene de la atención, me parece un término fantástico, fantástico. Esta pausa que hace falta para la reflexión. Byung-Chul Han habla de un ocio, un necesario ocio que genera la creatividad, es como hacían los griegos, el ocio creativo de los griegos. Cuando los medios, la inteligencia artificial constantemente me está sobreestimulando, no tengo tiempo para la crítica. La crítica supone volver sobre el pensamiento, y acá son bit y bit y bit de información sin una pausa crítica. Es como si estuviésemos comiendo constantemente, sin un espacio para poder digerir. Esto que me pareció muy interesante del doctor Castro, me lo propuse, la justicia reparadora, entendiendo que se devuelva a los individuos la autonomía de sus decisiones. No puede ser que una máquina decida por uno. La doctora Íñigo Petralanda, que está a cargo del capítulo del Instituto de Bioética sobre Inteligencia Artificial, Gobernanza de Datos en Salud y Salud Digital, hay un capítulo propio de nuestro instituto que preside ella y que está desarrollando todos estos temas, habla del human in the loop, es decir, que siempre el hombre conserve de alguna manera el corazón de esta circularidad de la inteligencia artificial en todas sus etapas. El empoderamiento de las naciones que son ricas en recursos, pero empobrecidas por la explotación. Eso haría una justicia, ¿no es cierto? Para ello el Papa propone un programa de acción. No se queda simplemente con decir, bueno, veo esta realidad, lo juzgamos, lo interpretamos, sino dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Un poco lo de hacía 2 domingos atrás. Cristo sube al cielo y ¿qué hacemos? Nos quedamos contemplando el cielo y dice, no, ¿qué hacen ustedes? Vayan al mundo. Entonces, el programa tiene fe, esperanza y caridad, las 3 virtudes teologales. La fe para contemplar el amor del Padre. La caridad como criterio que une al cuerpo místico. Y la esperanza. ¿Por qué el Papa habla de la esperanza? ¿Por qué se dedica un año específico a la esperanza? Porque la gente ha perdido la esperanza. El alto índice de suicidios de nuestros jóvenes habla de esta realidad, ¿no? Desesperanzadora. La gente ha perdido deseo del futuro. Y el Papa vuelve a decir, si miramos con fe, si nos amamos entre nosotros, también tendremos la esperanza necesaria para enfrentar el futuro. Sin esperanza no hay futuro. El cuarto tema es la oración. Y acá es cuando retomo lo de Rodrigo, propone el tema del Magnificat. Fíjense esto. Él comienza con, dice, esta magnífica humanidad que Dios ha creado. Es decir, hay un orden. La humanidad es magnífica, pero esta magnificencia no le viene por sí misma, le viene de ser fruto de la creación de Dios. Hay un orden en el cual Dios comunica su magnificencia a la humanidad, que como reflejo de él se presenta como magnífica, pero que tiene que de alguna manera también reflejar las condiciones de Dios. Por eso va a decir,
realmente quien encarna este modelo de oración es la Virgen. Magnificat anima mea Domino. La Virgen que con su cántico alaba a Dios, que destruye a los poderosos y alza a los humildes, colma a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Esta es una síntesis. Lo que más me gusta de esta encíclica es que realmente es inspirada, pero es inspiradora. Hay un montón de líneas que el Papa tira para profundizar. Antes con el padre Alberto Carrara hablábamos, ¿no?, de los desafíos inmensos. El Papa ha dado en el centro, en una humanidad confundida, en una humanidad que mira con desconfianza, en una humanidad encerrada en el laberinto de la inteligencia artificial. El Papa dice, en todo esto está Dios. Levantemos la mirada, asumamos nuestro compromiso desde nuestra fe y propongámosle al mundo una salida que el mundo, como dijo Rodrigo, escucha como una voz única, potente y hoy por hoy la única realmente esclarecedora. Muchas gracias.